Bienvenidos a la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Central de la Misión Panamericana de Colombia, fundada en 1968. Somos una iglesia que declara y refleja a Cristo. Bajo la plenitud del Espíritu Santo, cada creyente es formado a la imagen de Jesús en mente, carácter y ministerio, con el fin de llevar la gloria de Cristo desde Medellín hasta lo último de la tierra. Nuestra visión es ser una iglesia cuyo fundamento sea el conocimiento de Cristo y que, al igual que el cristianismo en sus inicios, persevere en la adoración a Dios, desarrollando un estilo de vida de oración, comunión y servicio, con alegría y sencillez de corazón. Somos Centro de Fe y Esperanza Central. Bienvenidos. Buenas noches, iglesia, qué bueno es poderles saludar y de cada uno desde sus hogares poder exaltar y adorar a Dios. Me alegra mucho que podamos hacerlo y que, no importando las circunstancias, el Señor nos permita cada día exaltarle y venir delante de Él. Entonces yo te voy a invitar a que cierres los ojos y a que te concentres y no permitas que nada te distraiga, y vamos a orar y a poner este culto en las manos de nuestro Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos permitiste vivir, desde lo bueno hasta lo que no parece tan bueno, Señor. Gracias, Padre, porque tu fidelidad, tu misericordia, Señor, siempre ha estado de nuestro lado y nos has guardado, Señor, de cosas que incluso no llegamos a entender ni a comprender, Señor. Gracias, Padre, porque podemos saber que eres el Dios fiel, que eres el Dios bueno y que en cada circunstancia estás. Te exaltamos, te bendecimos y te damos a ti todo el honor, porque eres Dios bueno, porque eres Dios eterno, Señor. Y que cada familia y cada persona que esté escuchando, Señor, este culto pueda entender y pueda ver un poquito de tu gloria, Señor. Que podamos acercarnos a ti y saber que en tu presencia lo obtenemos todo. Gracias, Señor, que a ti sea nuestro temor, que a ti sea todo el honor. Y te damos toda la honra, Jesucristo, solo a ti, al único Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces yo te voy a invitar a que con tus palmas, con tu cuerpo y con todo lo que dispongas exaltemos al Rey. Así que acompáñame ahí. Algo
damos hoy la gloria. Así que siga cantando conmigo y sigamos exaltando a Dios, porque no hay otro como Él. Y con sus palmas, acompáñenme ahí. Porque no hay otro, Señor, tú eres el Rey para siempre. a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Solo a ti, Jesús. La alabanza, Rey. Amén, Señor. Solo a ti sea la gloria. Yo le voy a invitar a que recuerde y que traiga a su corazón lo maravilloso que ha sido nuestro Dios, lo bueno que ha sido Jesús, y como lo cantábamos, solo un instante fue suficiente para que nuestra vida cambiara y para que el Señor hiciera todo nuevo. Por eso hoy podemos hablar de su gloria y por eso hoy podemos hablar de su poder, solo por Él, porque Él lo hizo
Él lo hizo y lo hace, siempre lo hace. Entonces sigamos exaltando al Dios glorioso, al Dios que está por encima de todas las cosas. Acompáñeme ahí. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
es solo una linda frase o un pedacito de una canción. Realmente, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Y tú nos miras y ves en nuestro corazón y miras lo más profundo y siempre estás al cuidado de cada detalle, Señor. Tu mirada es buena, tú eres perfecto en todos tus caminos y solo en ti podemos descansar, Señor. Y por eso hoy te queremos cantar y por eso hoy te queremos adorar, porque no hay otro como tú. Te lo decimos una y otra vez, Rey. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la alabanza, Jesús. Solo a ti. Que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Dile ahí al Rey. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada
poderoso, el único Señor. En ti encontramos la vida, Señor. Como dice tu palabra, en ti está la vida, y la vida era la luz de los hombres, y en ti podemos encontrar todo, Señor. En ti podemos encontrar la paz, el descanso, la seguridad, el amor, la comprensión. Tú eres nuestro Dios consejero, el que nos habla y el que está con nosotros, Señor. Y hay millones y millones de razones, Señor, para seguirte exaltando. Se quedarían cortas todas las palabras en todos los idiomas, porque tú eres el Rey. Eres el Dios que nos ama y que está con nosotros para siempre. Gracias, Señor, no habremos de temer, no habremos de dudar, porque tú estás con nosotros, y para siempre son tus promesas, y para siempre vives y vivirás, eterno. Te exaltamos, Jesús. A ti sea toda la alabanza y la adoración. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, tú eres grande, eres maravilloso, tú eres eterno, tú eres Dios de gloria y de esplendor. Le adoramos, Señor, y le engrandecemos, porque no hay otro Dios. Tú eres grande, tú eres maravilloso, y con todo el corazón le exaltamos. Vamos, hermano, exáltale en esta hora al Señor y dile cuán grande y cuán bueno ha sido en tu vida, cuán bueno ha sido con los tuyos, con toda tu familia. Señor, gracias porque hemos visto tu poder y tu gloria, Señor, porque no hay otro que merezca la honra y la exaltación, solamente tú eres el que la mereces. Por eso, Señor, con todo el corazón queremos rendirnos delante de ti, delante de tu grandeza, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, y para reconocerte como el único Dios de toda verdad, de todo poder y de toda justicia, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Te honramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria damos al Señor, queridos hermanos. Gracias a Dios porque te conectas en esta hora. Gracias a ustedes, familias, cada uno de las personas que pueden conectarse en esta transmisión. Dios le bendiga. Es un gozo, es un gusto poder compartir y llegar a sus hogares y a cada uno de sus lugares, sea en su trabajo, sea en una clínica, en cualquier lugar donde se encuentre. Dios le bendiga. Dios siempre ha estado con nosotros. Queremos saludar a unas personas muy especiales, y son las personas que nos están viendo por primera vez. Si usted hoy nos está viendo por primera vez, yo quiero decirle que en el cielo hay un Dios que le ama y que tiene un plan maravilloso para con su vida. Hay un Dios que siempre ha pensado en usted y que tuvo en su corazón tenerle para este tiempo, crearle para este tiempo, para que usted y yo le conozcamos y vivamos con gozo en el corazón. Por eso queremos orar por usted. Y además de esto, queremos que usted nos deje sus datos allí en el link que va a aparecer en este momento en el chat. Y el objetivo de esto es poder llamarle, orar por su necesidad y acercarle a la iglesia, porque esta es la familia de Dios y usted es bienvenido y bienvenida a la familia de Dios. Por eso quiero pedirle a todos los hermanos estar orando en este momento. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, bendito Dios, por cada una de estas personas que ven, Señor, esta transmisión a través, Señor, de este canal de YouTube. Pedimos toda tu bendición sobre sus vidas, Señor. Pedimos que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de sus corazones. Que tú restaures todo lo que está pasando, Señor, y cambies la historia en ellos. Señor, tú sabes cualquier situación que puedan estar enfrentando. Sabes lo que ha acontecido, Señor, en sus vidas. Sabes que quizás hay algunos cargados, enfermos, Señor, y con una cantidad de situaciones difíciles, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el Dios que puede transformar sus vidas y traerles bendición, salvación a ellos. Por eso pedimos que toda tu bendición sea sobre ellos
y que te conozcan cada día más, Dios. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. También, hermanos, usted que nos está viendo por primera vez, querido amigo o amiga, también puede dejarnos su información en un número de WhatsApp que va a aparecer en este momento en pantallas. Mis queridos hermanos, tenemos que reconocer la necesidad que estamos viviendo en este tiempo. Tenemos que saber que como iglesia estamos llamados a orar, estamos llamados a entender nuestro papel dentro de todo este contexto de dificultad en el que estamos viviendo. Y por eso te invitamos a que estemos orando. Pero además de esto, a ser prudentes, a cuidarnos, a acatar las medidas que nos están dando nuestras autoridades, a utilizar el tapabocas, guardar el distanciamiento y ser muy prudentes en toda la emergencia. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos ser consecuentes con lo que dice la Escritura, de cuidarnos, de no tentar a Dios y de someternos a todas nuestras autoridades. Pero también esta noche queremos darle gloria a Dios porque Él ha sido bueno. Darle gloria a Dios porque Él nos ha sustentado durante todo el tiempo, porque su mano no se ha cortado para bendecirnos. Y por eso vamos a darle gracias a Dios por las ofrendas, por los diezmos, porque hasta aquí el Señor ha sido fiel con nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, por bendecirnos, por ayudarnos, Señor. Gracias porque has sido bueno y gracias, Señor, porque todo este tiempo, Señor, hemos podido ver su fidelidad. Hemos podido ver su mano, Señor, que nos sostiene. Pero también, Señor, oramos por aquellos que tienen dificultades económicas, aquellos que tienen necesidades y están pasando por alguna situación difícil. Señor, provee para sus vidas y ayúdales, Señor, para que su economía, Señor, sea sanada, para que las familias, Señor, cada día te conozcan. Señor, oramos también por toda la situación que está aconteciendo, por todos los que están enfermos, Señor, de la congregación, por todos aquellos, Señor, que en este momento hoy están en las unidades de cuidados intensivos, para que extiendas tu mano poderosa, tu mano sanadora, Señor, y traigas sanidad, Señor. Y traigas libertad, Dios, y traigas consuelo a muchos que en este momento están siendo atribulados, están siendo, Señor, afligidos por toda esta enfermedad, Dios, que nos está rodeando. A más de esto, aquellos que están enlutados, Señor, pedimos tu consuelo y tu fortaleza, bendito Rey. Padre, muchas gracias porque siempre nos escuchas. Le adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, pedimos que estén muy atentos en este momento a esta información. Presta atención, esta información es importante para ti. Programación semanal. Transmisiones por nuestro canal de YouTube. Miércoles, 6:30 p.m., culto de ministración. Jueves, 6:30 de la tarde, culto de jóvenes. Viernes, 9 de la mañana, ayuno. Sábado, 5 de la tarde, culto de adolescentes. Domingos, cultos familiares. 9 de la mañana, transmisión por YouTube, con interpretación para sordos. Ahora también puedes escuchar Palabras de Fe y Esperanza en la radio. Sintonízanos todos los lunes a la 1 de la tarde en los 870 AM. Si aún no te has bautizado y estás interesado en hacerlo, por favor, comunícate con nosotros al 212-6282 de martes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde para brindarte más información. Si estás interesado en las clases de presentación de niños y prematrimoniales, comunícate al 212-6282. Si quieres entregar tus diezmos y ofrendas, puedes hacerlo en las siguientes cuentas de ahorros. Scotiabank Colpatria, número 276-201-2468. Da Vivienda 392-870-010-619. O Bancolombia 377-0000-0888. A nombre de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza. Número de NIT 900-580-112-9. Visítanos en www.cfecentral.org.
Síguenos en Facebook, @CFE Central, o en nuestro canal de YouTube CFE Central Medellín. Muy buenas noches, querida iglesia. Qué bueno poder compartir con ustedes este tiempo de ministración al Señor, de rendirle honor, rendirle culto. Gracias por estar conectados a esta señal. Y aunque hoy nos toca congregarnos a la distancia, ya estábamos congregándonos acá en la iglesia, estar presentes en el templo, pero en este tiempo, pues, por las medidas que el gobierno ha tenido que tomar, y tenemos que entender eso, pues una vez más lo hacemos de manera virtual. No obstante, todo nuestro corazón, todo nuestro deseo es aprender del Señor, es recibir su palabra y sobre todo ministrar al Dios que está sentado en el trono y que tiene todo el poder y toda la gloria le pertenece a Él. Bien, en esta hora de la noche yo quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 17, versículos 1 al 5. He titulado esta enseñanza, Andando delante de Dios. Génesis capítulo 17, versículos 1 al 5, dice la palabra del Señor. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia y venimos, Señor, con un corazón necesitado de ti, Padre. Un corazón sediento, un corazón, Señor, que anhela tu presencia, pero sobre todo que anhela tu palabra, Señor. Aquí estamos, Dios, y en medio de este tiempo nosotros requerimos de ti. Por eso, Dios, pedimos en el nombre de Cristo Jesús que hables a nuestra vida, Señor, y que esta noche sea una noche en la que tu Espíritu Santo ministre cada corazón, cada familia, cada hogar que está aquí presente, Señor. Que sea tu gloria en medio de nosotros y que este sea un tiempo para conocer tu palabra, pero sobre todo, Señor, un tiempo para determinar en nuestro corazón vivir tu palabra, honrar tu nombre y exaltarte. Muchas gracias, Dios. Usa mi vida como ese canal de bendición para tu pueblo, Señor. Que tus hijos, que tus remanentes sean edificados por esta palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Andando delante de Dios. Y andar delante de Dios implica mucho más que estar reunidos en la iglesia, implica mucho más que asistir a una reunión eventualmente. Andar delante de Dios tiene más que ver que gastar un tiempo en una célula, en un grupo familiar. Tiene mucho más que eso. Es algo que usted y yo debemos procurar todo el tiempo de nuestra vida, que usted y yo debemos tener presente en cada momento de nuestra existencia. Porque usted y yo tenemos un Dios que es grande, que es poderoso, un Dios que siempre está con nosotros, un Dios que nos está demandando en todo tiempo muchas cosas, pero que a veces usted y yo no caminamos como Dios lo quiere, como Dios lo demanda. Entonces, andar delante de Dios es más que estar presente en un lugar, es obedecer, es tener un corazón humillado, un corazón determinado para honrarle, para vivir para el Señor, para el Dios nuestro. Cuando usted y yo miramos este texto, tenemos que resaltar varias cosas muy importantes en la Escritura. Abraham era de 99 años cuando Dios se le apareció. Y no era demasiado viejo para tener una comunión con Dios. Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué en ese tiempo? ¿Por qué a esa edad? Nunca es tarde para tener una comunión con Dios. Usted y yo necesitamos tener una comunión con Dios. De hecho, lo que Dios quiere es que usted y yo continuamente tengamos comunión con Él. Lo importante es que nuestro corazón esté determinado a tener esa comunión con Dios. Y cuando el texto nos habla de ese pacto, de lo que Dios quería, tenemos que entender que Dios ya había hablado del pacto con Abraham y lo había hecho
dos veces anteriormente, en el capítulo 12 y en el versículo 15. Acá Dios está reafirmando ese pacto. Y usted mira algunos títulos en las Biblias que usted y yo tenemos. Dice, en este que es la Reina Valera, dice la circuncisión, señal del pacto. Esa circuncisión que era ese cortar el prepucio del hombre y determinar vivir como ese pueblo de Dios, asumir o adherirse al pacto que Dios había determinado. ¿Cuál era el pacto que Dios había determinado? Cuando nosotros miramos capítulo 12 y capítulo 15 del libro de Génesis, vamos a encontrar todo lo que es ese pacto. Y se lo voy a mencionar rápidamente. Dios le daría a Abraham mucha descendencia, es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Muchas naciones saldrían de su descendencia. Dios mantendría su pacto aún con esos descendientes, no solo con Abraham, sino con los descendientes que venían después. Y Dios daría a los descendientes de Abraham la tierra de Canaán. Pero este pueblo necesitaba o requería que ese pacto se sellara, y la manera que se hace es circuncidándose. Ahora, cuando hablamos de pacto o de circuncisión, tiene mucho más, ahora en el contexto nuestro, más que ver con circuncidar el prepucio del varón. Tiene que ver con un corazón dedicado a Dios, con un corazón que es cortado de todo lo malo, de todo lo que este mundo trae y que quiere dañar nuestra vida, y es un corazón adherido, aferrado al Señor, consagrado al Señor. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En el corazón de Dios está la determinación de bendecir a ese pueblo, está la determinación de levantar a ese pueblo constantemente, de darle la tierra en posesión, de que fuese una nación grande, inmensa. Eso es lo que Dios quería en su corazón, pero Abraham tenía que creer. Él tenía que tener un corazón dispuesto para creer. Y ese corazón debía estar delante de Dios en todo tiempo, en todo momento. La respuesta correcta al pacto es la fe que cada hombre debe tener. La respuesta al Dios que usted y yo tenemos, que siempre quiere bendecirnos, que siempre quiere ayudarnos, que siempre quiere lo mejor para nosotros. A ese Dios que te ha dado promesas, a ese Dios que ha hablado a través de su palabra muchas cosas para tu vida, para tu casa, para tu familia. La respuesta correcta a ese pacto, a lo que Dios nos ofrece, a las bendiciones que Dios promete, es la fe. Usted y yo tenemos que creer, que confiar en el Señor en todo tiempo. Ya habían pasado 24 años desde que Dios le había dado la promesa a Abraham de hacer de él una gran nación. Y ya solo tenía que esperar el cumplimiento de la promesa de Dios, ser paciente y confiar que Dios iba a obrar. Pero usted y yo miramos en el capítulo 16, cómo Abraham, quizás, y aún su esposa, Sara, quizás por el desespero, por el querer tener esa promesa de Dios ya, ellos entonces toman decisiones que no son correctas. Dios le había dicho a Abraham que iba a hacer de su descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que él iba a ser padre de multitudes, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero no era cualquier descendencia. Pero lo que hacen ellos es tomar la decisión de que Abraham se llegue a su criada, y esto es lo que desencadena una cantidad de tragedias en medio de esta familia. Pero Dios aún tenía una promesa, y Dios iba a cumplir el pacto. Dios iba a hacer realidad esa promesa de darle un hijo a Abraham. Y es después de 24 años, ya han pasado 24 años, pero Abraham tenía que seguir confiando en el Señor. En esta noche miremos varias cosas de esta palabra que nos edificarán, y que la palabra de Dios busca que usted y yo en este tiempo tengamos presente varias cosas importantes para que usted y yo sigamos adelante y para que usted y yo caminemos con Dios, porque caminar con Dios es hacer su voluntad. Caminar con Dios, andar delante de Dios, es hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Miremos el primer punto. Lo primero que quiero hablar en esta hora de la noche es cómo se reveló Dios a Abraham. En el versículo 17, en el capítulo 17, versículo 1 dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso.
¿Cómo se le revela Dios a Abraham? Se le revela como el Todopoderoso. Todopoderoso significa el todo suficiente. Este es un calificativo divino, significa suficientemente grande para cubrir cualquier necesidad. Es una traducción de la palabra hebrea el Shaddai, cuya raíz indica la suficiencia de Dios ante la fragilidad humana. Escuche esto, es la suficiencia de Dios ante la fragilidad humana. Este término, el Todopoderoso, aparece en las Escrituras 48 veces y también se traduce como omnipotente, es decir, todo lo puede hacer. Dios se le revela a Abraham como aquel que es todo suficiente. En medio de quizás esa espera, quizás esa ansiedad que podía tener Abraham, esperando que se hiciese realidad la promesa de Dios, que en medio de la presión que quizás su esposa estaba ejerciendo, que aquellos que estaban a su alrededor ejercían porque habían escuchado, porque sabían de lo que Dios había hablado, pero que no había llegado, se requiere de entender que usted y yo debemos esperar en Dios, porque Él es el que todo lo puede. Y a veces nosotros quizás esperando algo y vemos que no llega y queremos ayudarle a Dios, queremos apresurar las cosas, y es cuando usted y yo cometemos los más grandes errores de nuestra vida. No, aquí se trata de entender que el que está con nosotros es todopoderoso, es decir, todo lo puede hacer. Por encima de tu pensamiento y de mi pensamiento, por encima de nuestras expectativas, de nuestras limitaciones, de nuestras falencias, Él es el Dios todopoderoso. Y no solo es el Dios todopoderoso, Él es el Dios todo suficiente. El Señor había hablado esto al pueblo en Éxodo capítulo 6, versículo 2, el Señor le dijo también al pueblo de Israel, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Cómo se le apareció? Como el Dios omnipotente, aquel que tiene todo el poder por encima de cualquier circunstancia. Este nombre entonces le da seguridad a Abraham. Le tiene que dar tranquilidad, confianza a Abraham de lo que Dios quería hacer, de lo que Dios iba a realizar, de que Dios iba a hacer una obra perfecta, de que Dios no se iba a quedar quieto. Él ya había hecho una promesa, un pacto con Abraham y lo iba a cumplir. Este nombre todopoderoso, querida iglesia, nos tiene que llevar a usted y a mí a tener confianza, seguridad de que en Dios se tiene todo. En Dios es posible todo. En Dios tenemos la fuerza, la capacidad para poder enfrentar cualquier circunstancia. ¿Sabe que usted y yo estamos enfrentando una situación adversa? Y que en este tiempo lo que está pasando cada día se torna más difícil. La tendencia es que sea más difícil los tiempos. Pero ¿quién está con nosotros? No está el hombre, el brazo de carne en el que tenemos que confiar. No, usted y yo tenemos que confiar ¿en quién? En el Todopoderoso, en el Todo Suficiente, en el Omnipotente. Es interesante cómo Dios se revela así a Abraham, porque las cosas que venían iban a ser muy difíciles. Lo que Abraham iba a enfrentar de en adelante no iba a ser fácil. Iba a enfrentar dificultades, iba a enfrentar una cantidad de cosas aún en medio de su familia, pero es necesario que él entendiera que el Todopoderoso estaba allí, que el Todopoderoso tenía el control de las cosas, que el Todopoderoso estaba presente. Hoy se hace necesario, más necesario que nunca, que usted y yo podamos entender esto. Porque los tiempos no son fáciles, porque las circunstancias son muy, muy difíciles. Pero el Dios Todopoderoso es el que se nos ha revelado a nosotros también. El Dios omnipotente es el que está delante de nosotros, el que se ha manifestado a nuestra vida. Y usted y yo hoy tenemos que entender esto. No estamos solos, tenemos al mejor de todos. Es confiar en Él, es estar en Dios, es
fundamentarnos en Él, en no movernos de Él. Y me parece magnífico esto, porque ese todopoderoso era lo que Abraham tenía, era el que Abraham tenía, lo único que tenía para estar seguro y para triunfar y para avanzar. Usted y yo, lo único que tenemos, el único en el que podemos avanzar, triunfar, es en el Todopoderoso. No es en tu fuerza, no es en tu capacidad, no es en el conocimiento del hombre, no es en tus posibilidades económicas, es en el Todopoderoso. Y esto debe llevar a la iglesia a estar reposada y tranquila. Me gusta lo que dice el Salmo 16, versículos 5 y 6. Y quiero que en esta hora de la noche usted vaya conmigo al Salmo 16, versículos 5 y 6. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando se habla del Todopoderoso, del todo suficiente, está dándole exclusividad. No hay nada más. Solamente Él es necesario. Solamente Él es importante y primordial. No hay otro. Él es el único. Es la única porción. Y el salmista dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Sabe que el salmista entendía esto? Y en medio del contexto de adversidad que el salmista tenía, en medio de las cosas que el salmista tenía que enfrentar, no importa si eran tan difíciles que a veces en su corazón parecía desfallecer, el salmista levanta esta palabra y dice: Jehová es la porción de mi herencia. Es decir, todo lo que tengo es Dios. Y todo lo que yo necesito es Dios. Es todo lo que requiere. La porción que habla el salmista es todo lo que se requiere para estar bien. Lo que se necesita para seguir adelante. El salmista declaró esto de Dios. ¿A quién más necesitamos usted y yo sino a Dios? A nadie más. Él entendía que nada más podía hacerle falta. Si tenía a Dios, entonces todo lo tenía. ¿Por qué? Porque Dios es todo suficiente. Iglesia, es bien lindo esto, cómo Dios se le revela a este hombre. Luego de que Dios le ha dado promesa, luego de que Dios ha hecho un pacto con él, y luego de que Dios lo lleva por ese camino que tiene que emprender y que va a enfrentar muchas cosas, Abraham necesitaba entender que el Dios del cielo era su fuerza, su esperanza y su seguridad. Se reveló como el Todopoderoso. Hoy Dios se manifiesta en nuestra vida de esta manera. Sigue manifestándose de esta manera. Y no sabemos lo que vamos a enfrentar usted y yo en los próximos días. Lo que usted está enfrentando quizás es difícil, lo que viene quizás es muy difícil. No lo sé yo, pero posiblemente puede acontecer, porque el panorama que estamos viendo ahora parece oscurecerse un poco más con todo lo que está enfrentando este mundo. No importa lo que pase, nuestra porción es Jehová. Él es el Todopoderoso del cual usted y yo dependemos. Y en Él usted y yo vamos a alcanzar la victoria. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Así se le manifiesta Dios a Abraham en medio de las circunstancias difíciles. Pero ese Dios que se manifiesta a Abraham y que quiere reafirmar ese pacto con Abraham, porque Dios ya lo había declarado, y recuérdelo, capítulo 12, capítulo 15, Dios ya le había dicho qué iba a hacer con él. No obstante que el mundo que rodeaba a Abraham traía oposición, traía circunstancias difíciles, su misma humanidad le iba a enfrentar a cosas que quizás Abraham no iba a poder sobrellevar, pero Dios está allí como el Todopoderoso, por eso se le manifiesta. Ahora, lo segundo que quiero hablar en esta hora de la noche es la demanda de ese Dios revelado. Porque el Señor dice lo siguiente, versículo 1 del capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Es la demanda del Dios revelado. Anda delante de mí y sé perfecto. Mire, si usted mira el capítulo 16, Abraham
y su esposa, Sara, habían equivocado el camino. Ya Dios le había dicho, te voy a dar un hijo, ¿cierto? Voy a hacer de ti una gran nación. Pero pensaron él y su esposa que el hijo vendría de su esclava, de su sierva Agar, y entonces Abraham está con ella, tiene un hijo Ismael, y pensaron que ese era el descendiente o la descendencia de la que Dios estaba hablando, pero no, Dios le tiene que decir que no es ese, que él iba a dar descendencia, y Dios le había prometido algo a Abraham. Entonces es importante que él entendiera que necesitaba a ese Dios todopoderoso, pero que el tener ese Dios todopoderoso y esa promesa que tenía demandaba de él algo importante, y era necesario que Abraham caminara delante de Dios y que fuera perfecto. La palabra andar delante de mí es algo bien interesante, es algo bien impactante, no solo para la vida de Abraham, sino que tiene que impactar nuestra vida también. Porque andar delante de él en el original significa habitar, morar, frecuentar y acudir. En todo tiempo Abraham tenía que vivir de esta manera delante de Dios. Es decir, todo lo que Abraham hacía, a donde Abraham iba, lo que Abraham planeaba, lo que Abraham se proyectaba, tenía que estar delante del Señor. Dios tenía que estar en él constantemente, siempre delante de Abraham. Cualquier movimiento, cualquier circunstancia, Abraham tenía que tener presente a Dios. Y es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en medio de este tiempo. Es lo que Dios quiere que usted y yo evidenciemos constantemente. Abraham tenía que actuar como uno que vivía en la inmediata presencia del Dios Todopoderoso. Por eso, ahora cuando comenzamos en la introducción, yo le decía que andar delante de Dios no es simplemente acudir al culto o a la reunión de célula, o estar en congresos, o ir a un encuentro, a un retiro espiritual. No solamente es eso, es que todo tiempo usted y yo vivamos en la presencia del Dios Todopoderoso, que seamos consecuentes con ese Dios Todopoderoso. Esto le indicaba que la vida de Abraham debía conducirse según lo que Dios quería que él hiciera, no las circunstancias que lo rodeaban. ¿Sabe que Abraham viene de un lugar donde las tradiciones eran tradiciones paganas? Había adoración a ídolos. Él no venía de un lugar cristiano, de un lugar creyente realmente. Era un lugar donde habían tradiciones paganas, donde había una cantidad de prácticas que eran abominables. Pero Abraham tenía que conducirse delante de Dios, dejar a un lado esas tradiciones, esa religiosidad que estaba en su familia, y él tenía que vivir conforme al Dios Todopoderoso que se le había revelado. Andar delante de Dios significa eso, iglesia. Usted y yo no podemos vivir según lo que el mundo nos está planteando. Usted y yo no podemos actuar conforme las corrientes de este tiempo nos están marcando las pautas. Usted y yo tenemos que vivir como el Dios del cielo marca la pauta, señala el camino a través de su palabra y de su verdad. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, vivir de una manera transparente delante de Dios. Es decir, no había nada que ocultar. Por eso Dios, cuando se le revela a Abraham, cuando Él se le muestra a Abraham, cuando Dios se manifiesta a Abraham, se le revela como el Dios Todopoderoso. Y cuando se le revela como el Dios Todopoderoso y le hace una demanda, esa demanda implica que Abraham tenía que modificar su vida. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer hoy, en este tiempo, modificar nuestro estilo de vida. ¿Cómo es posible que personas que se dicen ser cristianas hoy en día estén viviendo en el relativismo? Entonces, si el mundo o la psicología dice esto, la gente hace eso y ponemos las canciones del mundo y vemos los programas del mundo y practicamos las cosas del mundo, vamos a la iglesia pero estamos con el mundo. No es un relativismo, es un absoluto, y el absoluto solamente es la palabra del Señor. Y es donde usted y yo tenemos que estar cimentados. Por eso
Dios modifica la vida de Abraham cuando Él le da esa demanda. Anda delante de mí. ¿Quién era Él? El Todopoderoso, el que todo lo puede, el que está en todo lugar, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe, el más grande. Él es todopoderoso, es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Abraham tenía que vivir de esta manera. Usted y yo tenemos que vivir de esta manera. ¿Sabe por qué? Porque en realidad usted y yo no podemos esconder nada de Dios. Siempre Dios está allí mirándonos en todo tiempo. Debemos evidenciar que su palabra está en nuestras vidas. Debemos evidenciar que su palabra nos ha transformado, nos ha lavado, nos ha limpiado, y que usted y yo vivimos la palabra, estamos delante de Dios transparentes, genuinos. Eso es lo que Dios pide de su pueblo. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Vivir conforme su voluntad y conforme su palabra. Dios modifica la vida de Abraham. Pero no solo esa vida, sino su carácter. No solo lo que Abraham cotidianamente hacía, sino lo que Abraham manifestaba, su carácter. Él le dice, anda delante de mí. Es decir, siempre estás delante de mi presencia. Siempre estás allí y te voy a estar observando. No hay nada que ocultar. Pero no solo eso. El Señor le dijo, y sé perfecto. La palabra perfecto significa en el original sin defecto, entero, íntegro, recto, sin tacha. La palabra perfecto no es que no se va a cometer ningún error, que usted ya entonces paró y ya no comete ningún error. No, usted y yo vamos a ser perfectos cuando estemos en la gloriosa presencia del Señor, cuando seamos glorificados. Ahí va a haber una perfección. Pero en nuestro caminar tenemos que ser íntegros constantemente. Tenemos que buscar esa integridad en todo tiempo, vivir en rectitud, vivir sin tacha, porque Dios está allí presente, porque nuestra vida está delante de Él, somos transparentes delante de Él, somos genuinos delante del Señor, somos perfectos. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 13 en adelante, el Señor le dice al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Escuche esto. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Dónde iba a ir ese pueblo? A una tierra de maldad, a una tierra donde había pecado, donde había oscuridad. Sí, una tierra de bendición, donde fluye leche y miel, como lo dijo Dios muchas veces. Pero iba a encontrar naciones paganas, pueblos idólatras, y este pueblo tenía que ser perfecto, íntegro, vivir para Dios, vivir para el Señor. Y dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esta nación es que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Es decir, ellos iban a entrar en una nación, en unos pueblos, unos lugares donde había aberraciones, pecados, pero ellos tenían que vivir genuinamente para Dios. Iban a conquistar ese lugar y no podían ser dobles en su corazón. Ellos tenían que llegar allí sin doblez de corazón. No podían ser como los pueblos que estaban despojando, y aunque Dios sabía que eran débiles, que tenían falencias, el estándar de santidad que Dios está poniendo, el estándar de perfección para su pueblo estaba presente. Dios lo había determinado, perfectos serán. Hay un estándar de santidad. Hay una determinación de Dios, y el estándar de santidad que Dios puso no solo fue para el pueblo de Israel en ese tiempo, no solo fue para Abraham, que le dijo, anda delante de mí, sé perfecto. Ese estándar de santidad continúa para nosotros hoy. ¿Sabe por qué continúa para nosotros hoy? Porque ese estándar de santidad lo determinó Dios, viene del corazón de Dios, y Dios no cambia. Dios es el mismo. Entonces usted y yo tenemos que vivir en esa santidad. Tenemos que vivir siendo perfectos, sin tacha, en rectitud,
íntegros, completos. Quiere decir que no nos vamos para el mundo por épocas y estamos acá en el mundo y después cuando sentimos la necesidad o en Semana Santa o cuando van llegando festividades especiales, corremos para la iglesia, corremos para donde Dios. No, es estar en Dios constantemente. En medio de lo que estemos viviendo, si hay bendición, si hay escasez, si hay salud, si hay enfermedad, si hay problemas, si no hay problemas, en todo tiempo usted y yo debemos vivir para el Señor. Eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. El salmista en el Salmo 119, y me gusta mucho lo que dice Salmo 119, versículos 1 al 3, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, repite, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Esto es interesante y quiero repetirle estos versículos. Salmo 119, versículos 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Toda perfección viene de aquel que es perfecto. ¿Quién es el perfecto? Dios. Entonces Dios es el que nos da esa perfección. Por eso andar delante de Dios es importante. Porque no es en nuestra fuerza, porque no es en nuestra capacidad. Yo tenemos que estar delante de Dios transparentemente, humildemente, sometiéndonos a Él, entendiendo de que dependemos de Él y que esa santidad viene de Él y que esa perfección viene de Él. La más elevada perfección humana se halla en un vivir de todo corazón delante de Dios. Cuando usted y yo procuramos hacer lo que el salmista nos pide acá, o nos declara en esta palabra, nuestro deseo por el pecado mengua. Mire lo que el salmista dice: bienaventurado, o sea, es más que bendecido, más que dichoso. ¿Y quiénes son bienaventurados? Los perfectos de camino, es decir, los íntegros de camino, los rectos de camino, los que no tienen tacha en su camino. Entonces, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan ¿en qué? En la ley. Ojo, no es los que caminan según las filosofías de este tiempo. No es los que andan según las ideologías de este siglo, lo que dice el Instagram, el Facebook o el psicólogo de turno. No, según los que andan en la ley de Jehová. ¿Y qué más dice? Bienaventurados los que guardan sus testimonios. No solo caminan, no solo la aplican, sino que la guardan en su corazón, que la atesoran, que la abrazan. Y dice, y que con todo su corazón, con todo el corazón, le buscan. ¿Quiénes son los bienaventurados? Estos, los que guardan sus testimonios y que con todo el corazón buscan al Señor, los que andan en la ley. Dice el texto en el versículo 3, pues no hacen iniquidad. ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Qué es lo que pasa? Lo que dice el salmista, que cuando usted y yo procuramos hacer esto que el salmista nos pide, guardar, ¿cierto? Andar en la ley, guardar los testimonios de Jehová, buscar a Dios, buscar su palabra, amar su palabra con todo el corazón. Entonces usted y yo vamos a menguar al pecado, vamos a menguar a las pasiones de este mundo y vamos a crecer en nuestro amor, en nuestra pasión por Dios, en vivir en santidad para Dios. Cada día va a aumentar vivir esa santidad en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios nos pide. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Me parece muy interesante esto, porque el apóstol Pablo está diciendo, sí, mire, él no conoció pecado y por nosotros él se hizo pecado. Él tomó esa carga, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cristo Jesús toma nuestras cargas. Él nos justifica. En él estamos santificados. Eso es lo que Dios quiere. Nada de esto podría ser posible nosotros sin Cristo. En Cristo somos perfectos.
somos santificados, somos justificados. Es en Él y en nadie más. Por eso cobra fuerza la revelación de Dios a Abraham. Se le reveló como el Todopoderoso. ¿A quién necesitamos usted y yo? A Cristo. En Cristo usted y yo somos justificados, santificados. En Cristo usted y yo somos completos. Es necesario cada día entonces amar a Cristo, amar su verdad, amar su palabra. Esto es andar delante de Dios. Esto es ser perfecto. Y es lo que Dios quiere. Así es modificada la vida o transformada o impactada la vida de Abraham. Modificó su vida, modificó su carácter. Abraham tenía que ser diferente, contrario a lo que estaba viviendo alrededor. Es interesante lo que Dios está pidiéndole a él. Andar delante de él. Venían muchas cosas difíciles. ¿Cuántas cosas vamos a enfrentar usted y yo de aquí en adelante, verdad? ¿Cuántas cosas usted y yo vamos a tener que vivir de aquí en adelante? Y quiero que terminemos este tiempo con el tercer punto, la respuesta de Abraham. La respuesta de Abraham. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Miren lo que dice el versículo 3. Cuando Dios le dice, quiero que leamos el versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, ahí vamos a mirar la respuesta. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo. ¿Cuál es la respuesta de Abraham ante la manifestación del Dios Todopoderoso? ¿Cuál es la respuesta de Abraham cuando Dios le hace la demanda, cuando Dios le pide algo que es andar delante de Él, que es ser perfecto? ¿Cuál es la respuesta de Abraham? La única respuesta de Abraham es que se postró sobre su rostro. La mejor respuesta que el hombre puede tener ante la petición, ante la demanda de Dios, es entender que el hombre necesita humillarse delante de Dios. Es doblar la rodilla y es entender que eso es necesario para nosotros. Abraham se postró delante de Dios. Fue humilde, se quebrantó. Abraham no dijo jactanciosamente que él podía hacer cualquier cosa, que él podía avanzar, que él podía conquistar. No, él entendió que necesitaba de Dios. Él entendió que ese Dios todopoderoso y todo suficiente le estaba revelando algo interesante, importante. Le estaba demandando algo que era necesario. Caminar delante de Él y ser perfecto. Le estaba revelando que era importante tener a Dios presente en todo tiempo y ser íntegro en todo momento. Eso es lo que Dios nos revela a nosotros hoy. Abraham reconoció esto. Cuando se postra sobre su rostro, quiere decir sometimiento total. Yo te pregunto en esta noche, iglesia, ¿cuál es la respuesta ante la demanda de Dios, según esta palabra, sobre nuestra vida? ¿Qué le hemos respondido al Señor cuando usted y yo hemos escuchado a un Dios que constantemente nos está diciendo que vivamos aferrados a Él? Que amemos su verdad, no solo a través de esta escritura que hoy estamos leyendo, sino de muchas partes, muchos momentos, muchos pasajes de la escritura. Dios lo dice, que la abracemos con todo el corazón, que la atesoremos, que es más que el oro, más preciado que cualquier otra cosa. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Respondemos favorablemente a esta demanda de Dios? O a veces pensamos que no es simplemente una escritura más, que son conceptos. No, es la realidad del hombre, es la realidad de la vida. Sin Dios nada podemos. Y si usted y yo no obedecemos a Dios y no abrazamos su verdad y no nos sometemos a su voluntad, usted y yo no podemos hacer nada, no podemos llegar a ningún lado. Abraham entendió. Esa actitud de Abraham demuestra una total dependencia de Dios. Él no podía hacer nada por sí mismo. Él sabía que todo lo que él pudiera lograr y pudiera hacer provenía de la poderosa mano de Dios. Él entendía su limitación. Él entendió su limitación. ¿Usted y yo entendemos nuestras limitaciones?
Si la entendemos, entonces tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer que hoy lo necesitamos. Dios ha hablado muchas veces a nuestra vida. Nos ha mostrado quizás lo que Él quiere hacer, pero en muchas ocasiones hemos pretendido alcanzar las cosas a nuestra manera o en nuestras fuerzas. Y no es por nuestros méritos, es porque usted y yo nos humillamos delante de Dios, obedecemos a ese Señor y Dios es el que se glorifica. ¿Cuál es el resultado? Mire, me fascina porque Dios le dice en el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ahí está una vez más ratificando el pacto, que ya vimos en capítulo 12, que vemos en capítulo 15. Pero, ¿cuál es el resultado de ese hombre que se humilla, que reconoce, que está postrado delante de Dios? ¿Cuál es el resultado? Una vida transformada. Una transformación total. Mire lo que dice el versículo 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Lo está ratificándole esto. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí hay una transformación. Está el pacto, ¿cierto? La promesa de Dios. Ratifica el pacto. Pero hay una demanda que Dios hace. Hay algo que Dios quiere con el hombre. El pacto está, la promesa de Dios para nuestra vida, para tu vida y para mi vida están presentes. Dios nos ha prometido muchas cosas, Dios quiere hacer muchas cosas, pero Dios también demanda muchas cosas. La cosa acá, la cuestión acá es que usted y yo respondamos favorablemente, positivamente a la demanda del Señor y veamos el resultado. ¿Cuál fue el resultado en Abraham? Abraham ya no se llamará más tu nombre Abraham, dice la palabra, sino que será tu nombre Abraham. Abraham significaba el enaltecido, Padre alto, y ahora su nombre es cambiado por el de Abraham, que significa el fructífero, Padre de multitud de naciones. Hay una transformación, Dios hace realidad. Cuando usted y yo nos atrevemos a reconocer su grandeza, su dominio, su señorío, cuando usted y yo nos sometemos al Todopoderoso, cuando usted y yo nos rendimos a Él y en señal de dependencia nos humillamos delante de Él, hacemos su voluntad, hay un resultado en nuestra vida. Lo que está a nuestro alrededor, lo que está aconteciendo es transformado, es cambiado. Por eso andar delante de Dios, ser perfecto como lo dijo el Señor, le pidió a Abraham, es clave. Dios quería transformar y cuando Dios transforma vienen cosas maravillosas. En algunas culturas los padres le dan a los hijos nombres con significados especiales, sobre todo en la cultura hebrea el nombre significaba mucho. El nombre de una persona puede cambiarse más adelante o podía cambiarse más adelante para conmemorar una obra significativa. Y en varias ocasiones Dios cambió el nombre de una persona para marcar un cambio en su vida. Si usted y yo miramos, ya miramos lo que es Abraham, ¿cierto? Lo que pasó con Abraham. Si usted puede mirar a Sarai, su nombre se cambia por Sara. Jacob se convierte en Israel. ¿Qué significaba Jacob? Usurpador. Se convierte en Israel. Este pensamiento era el pensamiento que los hebreos tenían, era lo que ellos tenían culturalmente. Significa un cambio de actitud, un cambio de condición, un cambio en su entorno. Abraham se había inclinado a Dios, se había sometido al Señor, se había sometido a la voluntad de Dios y su carácter es transformado y su vida es transformada. Me fascina lo que Dios hace. Me fascina que usted y yo podamos entender eso en este tiempo. Me fascina que usted y yo podamos rendirnos al Señor en medio de este tiempo, caminar con Dios y entender de que Dios es el que marca la pauta en nuestra vida y que cuando usted y yo andamos delante de Dios las cosas son diferentes. Son diferentes. En las Escrituras encontramos referencia a muchos hombres que caminaron con Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Y qué pasó con Enoc? Dios lo llevó, ¿cierto? Y encontramos también en Génesis, quiero que lo miremos, Génesis capítulo 6,
versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Y qué hizo Dios con Noé? A través de Noé preservó la humanidad. ¿Por qué? Porque era justo, porque era perfecto, porque caminó con Dios. Pero sobre todo, ¿por qué más? Porque la gracia de Dios estaba sobre Noé. Cosas lindas encontramos a través de las Escrituras. Pero lo que usted y yo tenemos que entender en este tiempo es que necesitamos andar delante de Dios. ¿Estamos andando delante de Dios en este tiempo? ¿O estamos andando conforme a nuestra voluntad, a nuestros pensamientos? Andar delante de Dios y ser perfectos es lo que Dios nos demanda en este tiempo. Y cuando usted y yo lo hagamos, vamos a ver cosas maravillosas en nuestra vida. No solo nuestro carácter va a ser transformado, no solo nuestro entorno, sino que las promesas de Dios se van a hacer realidad en nuestras vidas. Dios va a hacer cosas grandes en medio de nosotros. El apóstol Pablo dijo, porque esto es una condición de confiar en Él, de determinar vivir en Dios y para Dios. Eso es andar delante de Dios, vivir en Dios y para Dios. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2:20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es por rendirnos al Señor, es por rendirnos a Cristo que somos transformados a lo que Él quiere que usted y yo seamos. Caminar con Dios es importante que usted y yo lo hagamos en este tiempo. Es necesario, es vital para nosotros. Mira, mientras un mundo como el que estamos enfrentando está marcando muchos rumbos, muchos caminos, mientras los hombres hoy están buscando por qué camino transitar, usted y yo tenemos que caminar delante de Dios. Sometimiento total, entrega negada, total. Dependencia total, consagración total, santidad completa, separados para Él, perfección, sin tacha, completos, íntegros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere una iglesia que esté divagando. Dios quiere una iglesia que camine delante de Él y que sea perfecta. Que esto quede en nuestro corazón en este tiempo. Y que en este tiempo podamos usted y yo decirle al Señor: ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera. Cierre sus ojos y oremos al Señor en este momento. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias porque en este tiempo usted, Señor, nos declara lo que está en su corazón. No es una palabra o no fue una palabra para un hombre determinado en una época determinada, Señor. Es una palabra para toda la humanidad y sobre todo tiempo, Dios. Tú quieres que vivamos, Señor, que caminemos delante de ti. Tú quieres, Señor, una iglesia perfecta, íntegra, completa delante de ti. Tú quieres hombres y mujeres, Señor, que determinen vivir consagrados a ti totalmente, Señor. Es por eso que nosotros en esta noche pedimos, Dios, que nos ayudes a vivir de esta manera, que nos ayudes a andar de esta manera, Señor. Aquí está su pueblo, Dios. Obra en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a hacer, Padre Santo, lo que usted nos está pidiendo, para honrarle, para exaltarle a usted, pero también, Señor, para ver nuestra vida transformada, modificada, Señor, y poder, Señor, ver tu gloria en medio de nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por hablarnos en esta noche y gracias por bendecirnos, Dios. A ti sea el honor y a ti sea la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, guarde esta palabra en su corazón. Determine andar delante de Dios. Determine ser perfecto delante del Señor. Eso no se da en nuestra fuerza, pero sí se da en el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que está con nosotros en todo tiempo.
Un abrazo para todos ustedes. No se olvide cuidarse, cuidar a los que están en su hogar y hasta que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión. El viernes a las 9 de la mañana, ayuno.